Buenos días. Hablar de proteínas alternativas ya no es una tendencia futurista, es una necesidad estratégica para la sostenibilidad alimentaria global. Sean cordialmente bienvenidos a este webinar Alternativas Proteicas Sostenibles, un espacio de intercambio científico y académico que reúne investigadores docentes y especialistas comprometidos con el futuro de la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy abordaremos diversas estrategias innovadoras relacionadas con proteínas alternativas sostenibles, incluyendo materias primas no convencionales como macroalgas marinas, frutas, insectos, entre otros, con un gran potencial alimentario. Este webinar forma parte de los esfuerzos de articulación científica de la red ALPROSOS, financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITES. Dicha red está integrada por 14 países de Iberoamérica y Europa y es liderada por el doctor José Manuel Lorenzo, quien nos acompaña en sala desde CETES España. El doctor Lorenzo nos va a explicar cómo desde esta red se promueve la investigación colaborativa en alternativas proteicas sostenibles. Para dar apertura oficial a este webinar, tenemos el honor de presentar al doctor José Manuel Lorenzo, destacado investigador en esta área de ciencia y tecnología de los alimentos, con una amplia trayectoria internacional en innovación alimentaria, proteínas alternativas y sostenibilidad. En esta oportunidad nos compartirá la visión y alcances de la red ALPROSOS y la importancia de fortalecer alianzas regionales para el desarrollo de sistemas alimentarios más sostenibles. Adelante, doctor Lorenzo, con su presentación, por favor. Muchas gracias, Milagros, por la introducción. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para hacer la presentación de la red. Déjame aquí. Se ve bien, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Vale. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es una buena oportunidad de dar a conocer nuestra red, de la cual también formáis parte de vosotros desde Panamá. Es una red, pues eso, como su nombre indica, se llama ProSOS, red rica de alimentos ricos en proteínas regionales sostenibles, la coordinamos nosotros y bueno, está integrada por diferentes países que a continuación os diré más o menos cuáles son los países porque hubo una ligera modificación en altas y bajas en función de las aportaciones de diferentes grupos a la red. Pues esta red es una red cuyo objetivo general es consolidar una red iberoamericana para la producción, selección, purificación y funcionalización de proteínas alternativas obtenidas de fuentes regionales para el desarrollo de prototipos de alimentos sostenibles y de alta calidad nutricional. Teniendo en cuenta esto, pues nuestra red digamos, se basó o se estructuró en 6 pilares básicos. Uno que sería las fuentes proteicas. En este caso, hemos tenido en cuenta para esta red todas las posibles fuentes, digamos, de proteínas alternativas a la proteína animal. Es decir, tenemos en cuenta principalmente las leguminosas, las algas, insectos y todos aquellos coproductos que vengan de la industria agroalimentaria, ¿vale? Posteriormente, otro de los ejes digamos, de la red es el empleo de tecnologías emergentes. La idea de este paquete de trabajo, pues eso, es usar tecnologías emergentes para obtener estratos purificados de proteína, los cuales se van a después, posteriormente, a incorporar diferentes métodos alimentarias para fortificar y, digamos, mejorar lo que es la cantidad de proteína presente en esos productos, ¿vale? Es muy importante también la parte de nutrición y seguridad, es decir, todas esas proteínas que se obtengan tienen que ser, digamos, seguras para los humanos, es decir, en este caso nos hemos centrado principalmente en desarrollar productos para humanos, no para alimentación animal. Otro paquete de trabajo es el tema de, como os comentaba, de desarrollo de alimentos, es decir, se trata de una manera, pues, de esas proteínas que se han obtenido en las fases previas, pues de una manera incorporar en las matrices alimentarias, que pueden ser productos de panadería, pueden ser snacks, pueden ser quesos, incluso productos cárnicos, los cuales se pretende fortificar en proteína y también en algunos casos, pues balancear lo que es digamos, la composición de aminoácidos para obtener una dieta más equilibrada, ¿vale? Posteriormente, sería importante también el tema de la sociedad y consumidor, es decir, esos productos que estamos desarrollando tienen que ser, digamos, aceptados por el consumidor, es decir, en muchos casos ya nos hemos encontrado casos en los cuales hemos, digamos, desarrollado productos en los cuales no han tenido éxito, digamos, por parte del consumidor y han quedado fuera del mercado. Entonces, es muy importante tener en cuenta la opinión del consumidor para que estos productos que hemos reformulado o hemos fortificado con esas fuentes de proteína, pues, digamos,
no sean penalizados y sean aceptados por el consumidor. Y por otro lado, una parte muy importante de las redes TITEC, que esto sí que es una cosa común a todas las redes, es la parte de formación. Muy importante, pues eso, la capacitación técnica y formación de los grupos principalmente emergentes, apoyados en los grupos que tienen más experiencia y por lo tanto puedan aprender o enriquecerse de ambas las experiencias que tienen estos grupos y de esa manera pues poder formar su personal y de una manera pues poder, digamos, mejorar sus capacidades y poder ofertar una mayor, digamos, catálogo de productos o de servicios a las empresas y a otros centros con los que están trabajando. Este sería, digamos, el cuadro inicial de grupos que formaron inicialmente la red, en el cual estaba más o menos aquí, tal como está puesto, pues eran 29 grupos de investigación de 14 países, de los cuales a mayores había 21 empresas. En total había unos 50 grupos de investigación, pero este año hemos, debido digamos, a la baja participación de algunos grupos, pues han dado de baja 11 grupos de investigación y se han ocupado un nuevo grupo, la Universidad de Vigo, y se han dado de baja 11 grupos. Por lo tanto, actualmente somos 40 grupos de investigación. Quiero decir que es una red que está abierta, es decir, que se puede incorporar y dar de baja a grupos, es decir, por si hay algún grupo que tenga especial interés en querer participar en esta red, pues repito, es abierta y por lo tanto estamos abiertos a que nuevos grupos de investigación se quieran sumar, pero tiene que comprometerse a, digamos, llevar a cabo actividades, digamos, en colaboración con los otros grupos de la red, porque aquí lo más importante para CITEC es que haya colaboración entre los grupos, ¿vale? Entonces es muy importante que los grupos que quieran acogerse o darse o integrarse en nuestra red, pues que hay un compromiso de que realmente pues, quieran participar y apoyar y colaborar con otros grupos de la red para hacer trabajos en colaboración y cooperación con otros grupos de la red. Tal y como comenté inicialmente, pues nuestra red la hemos estructurado en 6 grupos de trabajo. Un primer grupo de caracterización y calidad nutricional. En este grupo digamos, perdón, primer grupo es de fuentes de proteínas alternativas. Este grupo, como comenté anteriormente, pues lo que se hace es ver qué fuentes alternativas regionales hay en diferentes países y que puedan ser una fuente importante de proteína. Pues se está llevando a cabo un catálogo, se ha enviado a todos los socios diferentes correos para que intentar hacer un libro que recoja un catálogo con las diferentes digamos, fuentes de proteínas regionales que tiene cada país. Entonces estamos pidiendo la colaboración de todos los grupos de todos los países para que digamos, se lleve a cabo, que nos pasen la información para editar un libro y recopilar toda esa información para que esté disponible después a todos los grupos de la red, incluso en el repositorio de CITEC, para que todo el mundo lo pueda consultar y ver qué fuentes de proteína hay en cada país, ¿vale? Pues que sean interesantes para después a lo mejor llevar a cabo el desarrollo de diferentes matrices alimentarias. El segundo grupo de trabajo es la caracterización y calidad nutricional, que ahí, pues básicamente ya su nombre lo indica, pues básicamente es lo que es caracterizar esa fuente de proteína a nivel sobre todo nutricional y principalmente viendo lo que sería la parte de aminoácidos, ¿no? Pues viendo el chemical score, viendo el perfil de aminoácidos, porque eso nos va a ayudar mucho, sobre todo a poder desarrollar productos que vayan orientados a ciertos grupos de población. Como sabéis, pues no todas las necesidades nutricionales no son las mismas en las diferentes etapas de la vida, entonces conociendo digamos, la información nutricional de las fuentes de proteína, pues podemos incluso balancear y adaptar los diferentes productos que sean para niños, para jóvenes, para ancianos. Entonces, nos permite, pues, de alguna manera, pues, mezclar diferentes fuentes de proteína para obtener digamos, un balance de aminoácidos correcto para la etapa para la etapa en la vida en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante conocer la calidad de esa y composición de esa fuente de proteína. El siguiente grupo también es muy importante por el tema de seguridad y alérgenos. Hay muchas fuentes de proteína, por ejemplo, que llevan muchos antinutrientes y por lo tanto hay que saber identificar esos antinutrientes. De alguna manera, pues sí, hay diferentes tecnologías que nos permiten, pues de alguna manera, pues eliminar esos antinutrientes y poder hacer alimentos mucho más accesibles a todo el grupo de población, ¿vale? El siguiente grupo de trabajo sigue el de tecnologías emergentes. Tal y como comenté, pues ahora mismo hay una tendencia de usar tecnologías verdes para, digamos, hacer la extracción y purificación de esas proteínas. Conseguimos con estas tecnologías, pues de una manera, pues concentrar y aislar
la proteína presente en los diferentes matrices, digamos, o coproductos, por ejemplo, pensando en algas o pensando en leguminosas, pues podemos hacer una serie de extracciones para obtener y concentrar la proteína y de esa manera también, al mismo tiempo que hacemos esa concentración, nos permite también eliminar de alguna manera los antinutrientes y también de alguna manera también poder eliminar colores y sabores que a lo mejor pudieran aportar digamos, en las siguientes fases de formulación y que pueden dar lugar a un rechazo por parte del consumidor, es muy importante pues también eliminar esos, digamos, compuestos que no serían muy aptos para la siguiente fase. En la siguiente fase en la que estamos también trabajando es el desarrollo de diferentes prototipos. Ahora mismo en la red que lo se han desarrollado diferentes prototipos digamos, de productos fortificados con proteínas. Creo que se han llevado a cabo en el primer año, se han desarrollado dos desde Chile y uno desde España. Y bueno, esperamos que, bueno, y otro más, pero y otro más desde México. Entonces esperamos que a lo largo de este año pues, se desarrollen otros cuatro más desde Chile y otros dos desde España y algún país más que, bueno, que estamos ahí trabajando también, pues a ver si puede aportar y desarrollar un producto más siempre en colaboración con las empresas. Y por último, tal como el último grupo de trabajo que lo lidera un compañero de Portugal, que es la evaluación socioeconómica y análisis del ciclo de vida. También es muy importante, pues eso, que todas esas proteínas, tal como se indica en el título de la red, pues que sean sostenibles, ¿vale? Pues estamos buscando, pues que de una manera, pues reducir lo que es la huella de carbono y la huella hídrica también. Estos digamos, proteínas que están usando para fortificar las matrices alimentarias. Esa sería más o menos la composición de la red, digamos, de los equipos de coordinación. Pablo Campañol, pues, es el responsable del grupo uno de fuentes de proteínas. Eva Santos es el responsable del grupo 2 de caracterización. Sonia Saya pues, es la responsable del tema de seguridad y alérgenos. Rubén Domínguez es el responsable de tecnologías emergentes. Juana Fernández es la responsable de desarrollo de prototipos y de alimentos. Y José Costa es el responsable de la evaluación socioeconómica y análisis de ciclo de vida. Esto más o menos viene siendo una presentación, como os comentaba antes, de los diferentes grupos de trabajo, en los cuales todos los grupos de la red pueden participar, es decir, se han mandado ya diferentes correos para que la gente se inscriba o se asocie o se incluya en uno de los grupos, o uno, dos o tres, es decir, un grupo puede estar incluso en dos, tres, cuatro o cinco grupos en función de lo que pueda aportar en cada grupo o lo que quiera aprender, porque al final no se trata solamente de aportar y de trabajar, sino también se trata de aprender. Como comentamos antes, es una red que lo que pretende es, en este caso, pues, favorecer sinergias y sobre todo pues, que los grupos emergentes puedan aprender y obtener información y todo lo que puedan, digamos, absorber de los grupos que tienen más consolidados, que tienen más experiencia, pues es una oportunidad muy importante para estar dentro de los grupos de trabajo y poder, pues, de alguna manera, pues, colaborar con grupos consolidados y poder aprender de ellos para poder mejorar vuestras capacidades y vuestras habilidades a la hora de ofrecer una mayor cartera de productos a la empresa o a los grupos con los que trabajáis también. Y bueno, más o menos ahora aquí dentro de los, digamos, ahora sería más o menos una pequeña, para que veáis más o menos el funcionamiento de la red, pues más o menos lo que se ha hecho, las actividades que hicimos durante este año, que fueron las reuniones generales que se hicieron, ¿no? Una primera de reunión de equipo de coordinación, otra reunión anual de lanzamiento online de la red, otra reunión que se hizo en colaboración con las dos redes de Alprosoft y Improx, que son dos redes de proteínas también de CITEC, y por último la reunión presencial que se hizo este año, bueno, el año pasado en Costa Rica, en noviembre. Este año estamos en conversaciones con el grupo de Perú para hacer la reunión en Perú. Estamos a ver si nos confirma la disponibilidad para hacerla. Entonces, la idea es poder hacer la reunión presencial este año en Perú y a ver cuántos grupos de la red pueden estar interesados en venir y participar del evento. Bueno, aquí ahora más o menos os comento más o menos las actividades que se hicieron, pues hubo sobre todo ahí lo que financia la red son principalmente pues básicamente es movilidad, no financia investigación, por lo tanto aquí lo que se pretende es que grupos de investigación muevan a sus estudiantes para capacitar y formación, incluso para desarrollar incluso a una parte importante de su tesis doctoral para poder, digamos, hacer en otro centro de investigación, pues que no tiene esos recursos o quiere aprender técnicas nuevas. Entonces, está básicamente para hacer movilidad. Aquí hay ejemplos de movilidad, de ejemplo, de gentes de México y Brasil que se desplazaron principalmente a España para aprender de los grupos consolidados, tanto CTC como Universidad Miguel Hernández.
Aquí se pueden ver más fotos en las cuales, digamos, se puede observar, pues eso, ese desplazamiento de, digamos, de los investigadores a los diferentes grupos de investigación. También se prima mucho que haya colaboración entre los diferentes grupos de investigación de la red, pues para preparar propuestas de investigación. Aquí puedes ver ejemplos de propuestas de proyectos de investigación que hemos preparado entre los grupos de diferentes grupos de investigación. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de proyectos bien proyectos europeos, como proyectos de prima, como proyectos de, digamos, llamadas bilaterales entre, por ejemplo, Ecuador y España, o si hay, por ejemplo, una llamada bilateral entre México y España, o Panamá y España, o Panamá y Chile, o Panamá y yo que sé, en México, por ejemplo, pues es una buena oportunidad para que los grupos que forman parte de nuestra red pues se pongan en contacto y poder desarrollar una idea en base a la red de proteínas, pues para poder postularse a presentar un proyecto de investigación y sería interesante también pues que esos grupos, uno, dos o tres grupos de la red, pues se unan para postularse y presentar una propuesta, una convocatoria, pues eso, pues de bilateral o trilateral entre diferentes grupos de la red, ¿vale? Más ejemplos de más proyectos que se han presentado, proyecto POTEC. Aquí también importante también con la difusión de trabajos a congresos, ¿vale? Pues aquí veis ejemplos también que se fue al Congreso de la Carne, al EFOS, bueno, diferentes congresos en los cuales han participado los diferentes grupos de investigación. Aquí es muy importante también mencionar que la red CITEC solo tiene en cuenta los trabajos en los que participan al menos dos grupos, es decir, no valdría o no tiene en cuenta como estos de la red los trabajos individuales de los grupos. Es decir, por ejemplo, si solo participa el CTC en un proyecto o en un congreso o en una comunicación, un artículo, pues ese éxito no sería, digamos, como un éxito de la red, sino que sería un éxito individual para el grupo de investigación y no contaría como resultado de la receta, lo digo para que tengan en cuenta porque es muy importante de alguna manera pues poder colaborar con los diferentes grupos, pues eso es la red, para colaborar con los diferentes grupos de investigación y formar alianzas entre los diferentes grupos y montar esos proyectos, coloquios, jornadas, talleres, proyectos de investigación, artículos, bueno, toda esa parte que es muy importante y solo, repito, solo se tiene en cuenta si hay por lo menos dos grupos de investigación en esas propuestas. También se ha visto, bueno, se ha visto unos topics de collection de MPD también para el tema de proteínas que tenemos aquí abierto en las revistas de Antiocean, Applied Science, Biomoléculas, Biotex, Foods y Life, en los que participan diferentes, digamos, investigadores de la red, Rubén, Rita, Sonia y Etel, que son los que participan en los diferentes, digamos, topic collection que están abiertos para publicar en revistas de BPDI. Este fue un ejemplo de las publicaciones que se hicieron el año pasado en colaboración con los grupos. Bueno, pues puedes ver, como es el primero, pues siempre hay menos trabajo, este ya está habiendo más publicaciones, entonces espero que este es un buen inicio para que algunos grupos que no se conocen pues ya se empiecen a trabajar y empezar a sacar cosas en común, porque es lo que nos va a pedir la red ITEP y que nos va a hablar en función de la producción tanto científica como de otro tipo de trabajos que se hagan en colaboración con tesis doctorales o bueno, tesis de maestría, eh, pues comunicaciones de congresos, patentes, bueno, toda esa parte ahí, productos en el mercado, que es lo que también estamos interesados. Pues aquí hemos sacado una patente, una de utilidad en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, que también es socio de la red, en la cual pues eso, hemos sacado unas crackers en las cuales hemos fortificado con harina de insecto, ¿vale? Aquí está publicado en modo de utilidad. Se han también llevado a cabo pues eso, el tema de comunicación en talleres. Aquí ejemplo de un taller donde se pone siempre el enlace a YouTube o en el canal donde esté grabado y también se identifica el número de gente que está participando en la jornada o en el taller. Vale, es muy importante también reflejar esa información y que nos la pide también digamos, el RCT. Otro ejemplo más de trabajo que se hicieron en colaboración con los otros grupos de investigación, más congresos, más difusión. Aquí veis ejemplos de donde se pone el logo de la red, porque es muy importante hacer la difusión con el logo de nuestra red. Aquí lo tenéis también en nuestra diapositiva. Vale, pues hacer cualquier dato que se va y que digamos, participe en la red, pues de una manera, pues aunque sea de manera así un poco lateral, pues también bueno, pues nombrar al red de Acitec que participa en ese seminario o en esa jornada o en ese taller. Bueno, es muy importante dar difusión, sacar fotos y enviar la información a nuestro correo para poder guardarlo y dar difusión en la página de CITEC para que, bueno, digamos que se darle visibilidad a los eventos que se están haciendo.
Aquí está bueno, la reunión que se hiciera en Costa Rica, ¿vale? Más difusión de los datos que se han obtenido, más difusión, bueno, con diferentes actividades, tanto en programas de radio, de prensa, también importante, prensa local, programas de radio, de televisión, pues sí es importante también, pues, de una manera, pues, hacer esa difusión de la red, pues también es importante, ¿ves? Más información, aquí estamos yo aquí en la radio de aquí de España, que es la cadena COPE. Otros ejemplos de radio, como es la SEA Miguel Hernández, también tiene un programa de radio, pues también tiene aquí un podcast también para el tema de salud y bienestar, en el que hace también difusión a la red de ProSoc. Otras comunicaciones en revistas, Innova Ciencia, Innova, bueno, lo que sea, pues Carne, lo que sea la difusión en revistas también nacionales, también de cada país, pues también es importante también. Aquí más noticias de, digamos, os pongo así ejemplos para que veáis más o menos qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos pidiendo para los grupos de investigación para que puedan hacer algo similar en sus países, ¿no? Pues incluso también, si puedes entrar pues, en Facebook, Instagram, pues también es importante pues, buscar al ProSoc y darle a seguir. Intentamos también que incrementa el número de, digamos, de usuarios que siguen la red, que es también importante a nivel de redes sociales, también pues, buscar incrementar esa difusión de los seguidores. Estancias de investigación, se han financiado, el año pasado se han financiado dos estancias de investigación, ¿vale? A través de la red, está abierto también para este año, cuando se saque en breve para ver que la gente quiera, pues eso, desplazar a un alumno de doctorado para hacer una pasantía en otro país, pues hay fondos para poder también hacerlo, son pocos, pero bueno, a lo mejor da para hacer una pasantía a un estudiante. Se hace también un boletín que se hace, creo que lo recibís todos los socios también, se hace del CTC, creo que en el CTC, vale, se hace cada 3 meses. Bueno, entonces se van mandando los boletines para que la gente lo consulte, las novedades de la red, lo que vamos haciendo, digamos, en los últimos, digamos, 3 meses se va teniendo toda la formación y de cada vez se dedica a una sección diferente de las que tenemos de grupo de trabajo, entonces estamos actualizando, buscando información, rellenando el boletín y dando difusión a los socios. Aquí está la información de la RLAC que se hizo inicialmente, se hizo también un dítico para dar también información. Este es luego también está compartido en la carpeta que tenemos para todos los socios de la red. Y aquí son diferentes actividades que se están haciendo, hay proyecto docente de innovación, que nos llevan a ser nuestros socios de Ecuador. O sea, técnica particular, no sé, bueno, hay talleres de, digamos, de formulación, de fortificación de productos alimentarios para, digamos, incrementar su contenido en proteína. Hay diferentes, aquí pues hay pues en base de quinoa, pues aquí nuggets con harina de arveja, por ejemplo. Aquí tenemos los chocos con ese lupino y soja pues como fuente de proteína, pues también en un embutido tipo salami. Aquí está otro tipo de hamburguesas también hechas con lupino. Aquí tenemos las carnes que comentaba anteriormente, pues hechas con harina de insecto. Aquí tenemos otro tipo también de embutido hecho con el tramuz también, como fuente de proteína. Bueno, y básicamente es lo que más o menos vengo a contar, que realmente pues es una red que, repito, es una red abierta en la que estáis invitados todo el mundo a participar. Queremos la gente que no esté dentro de la red, que quiera participar, pues queremos un compromiso de que esa gente va a aportar a la red, porque si no, no nos interesa meter gente que no va a aportar. Entonces, repito, es abierta y la gente que quiera pues, participar y sumarse a la red, pues es bienvenida. Y esto es todo por mi parte. Agradecemos al doctor Lorenzo por su detallada presentación en cuanto a la red Alprosos y sus valiosos aportes en el área científica, así como a todos los grupos que le integran. Si en sala hay preguntas, recuerden que las pueden hacer en el chat, por favor. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Ahora, desde Panamá también se desarrollan importantes investigaciones relacionadas con materias primas no convencionales. El doctor Randy Atencio, entomólogo e investigador del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, y además miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CENACIT, también forma parte de la red Alprosos. El doctor nos va a explicar la importancia de los insectos en la seguridad alimentaria. Adelante, doctor Randy Atencio, cuenta con 15 minutos para su presentación, por favor. Se escucha, ¿verdad? Sí, correcto. De acuerdo, bueno, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Un momento. Bien, buenos días a todos.
En nombre del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, mi nombre es Randy Atencio, investigador asociado e investigador de este instituto. Eh, um, Tengo el honor hoy de hablarles de una temática asociada dentro del alimentos ricos en proteínas regionales sostenibles y está asociado al impacto de los insectos en la seguridad alimentaria en Panamá. Este fue un trabajo que realizamos en colaboración hace algunos años atrás. Hoy lo voy a describir, donde participa mi persona, el doctor Rubén Collante, el ingeniero Martín Caballero Espinosa, la licenciada Paola Hernández y la profesora Milagros Baña. Bien. De manera general, voy a indicarles que la seguridad alimentaria obviamente tiene un aspecto importante en la sociedad, tanto en la parte de salud como en todo lo que tiene que ver con la estabilidad de un país. La población panameña, por ejemplo, diferentes situaciones en cuanto a la seguridad alimentaria, porque obviamente no todas las personas viven en la ciudad y existen zonas donde dentro y fuera de la ciudad existen cuadros de nutrición y obviamente también existen problemas de exceso de peso. Ahora, todas estas situaciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria son afectadas por diferentes factores como conflictos armados, crecientes desigualdades, los efectos del cambio climático y obviamente las perturbaciones económicas que están asociadas a aspectos como la pobreza. Sabemos que tenemos un problema ante nosotros dentro de los próximos años que está asociado a la sobrepoblación humana que obviamente sigue creciendo. Hemos hecho grandes esfuerzos para controlarnos, pero igual seguimos incrementando como población. Se estima que para el 2046 vamos a hacer 9.000 millones, o sea que tenemos una gran responsabilidad para poder ofrecer alimentos a todas estas personas sin que nuestro ecosistema colapsen. Y como podemos observar, cada día somos más. Es una situación que tenemos que afrontar, qué vamos a hacer con tantas personas, cómo alimentarlas sin que obviamente destruyan las pocas reservas que nos quedan en cuanto a los temas de bosques y obviamente los alimentos que se producen. Es verdad que la FAO está haciendo estudios constantemente para poder monitorear cómo está cada región, pero obviamente seguimos con una situación poblacional que no se controla. En la actualidad, el crecimiento de la población obviamente va en detrimento de los recursos naturales que nos quedan y obviamente del medio ambiente. Ya una tercera parte de las tierras agrícolas están degradadas y hemos ido perdiendo poco a poco la diversidad que nos caracterizaba como planeta. Lastimosamente, como humanos, en estos últimos 100 años hemos acelerado el daño que le hemos hecho a nuestro ambiente. Y obviamente con todo lo expuesto anteriormente, la agricultura obviamente que tiene una gran responsabilidad y la producción pecuaria nos está obligando a buscar otras alternativas. Y entre estas alternativas obviamente se encuentra la posibilidad de la entomofagia, que es consumir alimentos como una posible alternativa dentro de todas estas opciones que podamos tener para alimentar a la población. Es verdad que la situación que tenemos actualmente es un tema de paradigma, porque en realidad las personas están dispuestas a consumir, por ejemplo, camarones, por decir un ejemplo, pero a los insectos todavía a alguna población le cuesta aceptarlo. En Panamá la demanda de nuevas alternativas, igual que en todo el mundo, es constante, por eso en su momento realizamos este trabajo de revisión que buscaba determinar los impactos de los insectos en la seguridad alimentaria, que lo vamos a ver puntualmente como una herramienta de divulgación. Y para eso hicimos una revisión de 77 documentos en diversos motores de búsqueda en el 2023, que fue el inicio de este trabajo y lo que hicimos fue aportar a la divulgación sobre la temática. Bien, los insectos son vistos de distintos puntos de vista y vamos a hablar de ellos, cómo pueden afectar la seguridad alimentaria. Uno de ellos, la principal, son vistos como plagas. Obviamente, para la cantidad de hectáreas que tenemos en Panamá, que son más de 200.000 hectáreas en producción solamente agrícola. Eso sin contar básicamente casi 1 millón de hectáreas en la producción pecuaria. Estamos hablando de que la producción de alimentos para nosotros es sumamente importante y se ve afectada por los insectos que son plagas, en este caso que atacan granos, que atacan frutales, cultivos industriales, cucurbitáceas y obviamente que atacan también tubérculos.
Obviamente nuestros productores, en este caso para nosotros como Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, son muy importantes, son la pieza clave para que nosotros podamos seguir asegurando nuestra alimentación. Y en este caso, diversas especies de insectos, por ejemplo, de diversos grupos como Hemiptera, Lepidoptera, eh, en el caso de Díptera, se han transformado en un problema serio para diversos rubros, ¿de acuerdo? Solamente para darles algunos ejemplos. Pero tenemos claro algo, algunos grupos como Ortóptera pudiesen también representar una opción, no solamente como plagas, pero también como alternativas alimenticias. Si tenemos esta gran cantidad de recursos, ¿por qué no aprovecharlos? Obviamente, estos insectos también atacan granos almacenados, no solamente en campo, sino aquellos que están almacenados. Pero también dentro de este grupo de insectos tenemos insectos que consideramos benéficos. Tenemos una gran diversidad de insectos en Panamá, sino que muchos de ellos son insectos benéficos que son depredadores, que son parasitoides, que están dentro de los medios y que hacen un gran trabajo, además de eso, que son polinizadores, son depredadores. De nuestro interés, por ejemplo, tenemos algunos grupos dentro de Hemiptera, como los redúvides, que es una familia que es depredadora. En el caso de los Hymenoptera tenemos Orconidae, que son parasitoides, que hacen un gran trabajo. Pero dentro de este grupo también no quiero dejar por fuera a los polinizadores. Obviamente, siempre hemos pensado que solamente las abejas polinizan, pero no, no es cierto. Hay otros grupos como Hymenoptera, Coleóptera, los lepidópteros, Hemiptera, tisanópteros, que también aportan a la polinización como un complejo de polinizadores. Obviamente, las abejas hacen un gran trabajo, son claves, pero también hay otros polinizadores. Sin los polinizadores no tenemos alimento, tan simple como eso. Obviamente, quizá la más famosa en este sentido es la Apis mellifera, obviamente, pero no es la única abeja, hay diferentes especies de abejas en Panamá. Entonces, solitarias y otras sociales. Entonces, es un trabajo, un complejo de polinizadores que tenemos en nuestro país. También tenemos los insectos detritívoros, que obviamente son los que se encargan de reciclar los nutrientes, que son claves también para que podamos no tener, por decirlo así, montañas de basura, montañas discretas. En ese sentido, tenemos el caso del escarabajo del estiércol, que obviamente sin él lo que observaríamos en los campos de producción pecuaria sería, sobre todo de ganado bovino, montañas de heces. Sin este insecto clave no podemos tener, y otras especies obviamente no podríamos tener ese reciclaje. Tenemos los insectos necrófagos, obviamente que se encargan de comerse todo aquello, aquella materia de carne que queda de muertos, de organismos muertos, en este sentido de animales muertos. Ellos se encargan de degradarlo y transformarlo en materia orgánica dentro de lo que es el ciclo. Y obviamente está asociado a cadáveres. Por eso les decía, grupo de Coleóptera, Díptera, que están asociados a este tipo de carne de un animal en descomposición. Obviamente nos pueden dar asco, pero sin ellos tendríamos las calles llenas, los bosques en algunas regiones llenas de animales muertos sin descomponerse. Y obviamente lo que siempre hemos tratado como de, yo diría, es como una especie, en algunos sitios se ha transformado en una especie de discriminación, por decirlo así, y es no aprovechar todos estos insectos, todos los que existen para la alimentación. Esta es una gran oportunidad que tenemos porque obviamente los insectos son eficientes en el uso de sus alimentos y del agua. En este sentido, la entomofagia o entromofagia básicamente es la posibilidad de consumir y eso no es nuevo. Poblaciones indígenas y de otras regiones del mundo lo han hecho por años, por cientos de años. Entonces podemos observar que a nivel mundial, en todos los continentes, en África, Asia, América, Oceanía, el consumo de insectos no es nada nuevo. Y cuando lo observamos en un mapa por países y por área, básicamente todos los continentes, obviamente con las excepciones de los polos, consumen de cierta manera o tienen hábito de consumir algún tipo de insecto o especie. Podemos observar que los grupos más consumidos son los coleópteros, los himenópteros, los lepidópteros, los ortópteros, y obviamente cuando los insectos se van haciendo más pequeños, es más complicado consumirlos. Entonces se consumen aquellos que son más grandes, cualquiera de sus estadios, ya sean larvas, pupas o adultos. En este sentido, los insectos tienen un alto contenido nutricional, que es muy importante, comparado con otras carnes, pero el tema viene más a ser un tema de paradigmas.
Y en este caso tenemos algunos casos como acheta domésticos, donde es consumido en diversas regiones directamente o como harina, pero también los insectos pueden ayudarnos a alimentar otros animales que se van a transformar en proteínas, por ejemplo, como el caso de la Hermetia ilucens, que es la mosca soldado negra que se está utilizando actualmente también para degradar basura orgánica. También sus larvas sirven para alimentar pollo, para alimentar tilapias. Entonces, en el caso del Tenebrium molitor, tenemos lo mismo, molitor, tenemos la misma situación, donde podemos utilizarla para alimentar animales que se van a transformar en proteína animal que nos va a servir para consumirlo, obviamente, a las poblaciones humanas, sobre todo para aquellas poblaciones que no pueden tener animales grandes. El uso de gallinas o estanques pequeños es una gran alternativa. Entonces, la cría de insectos tiene múltiples beneficios, por ejemplo, ambientales, porque no ocupan grandes espacios, no son grandes degradadores cuando se crían, nutricionales porque nos ofrecen proteínas, medicinales porque son antioxidantes y sociales y económicos porque son en este momento una gran oportunidad, no solamente a nivel mundial, sino en Panamá, para poder obtener otro tipo de proteínas de otras fuentes. Entonces, el consumo de insectos es una alternativa para nosotros. La entomofagia puede contribuir, obviamente, a la seguridad alimentaria de nuestro país, pero todavía tenemos que seguir trabajando en aspectos asociados a los paradigmas de la alimentación actual, porque las personas ven los insectos como una alimentación, digamos, de personas que no tienen dinero, de personas pobres, cuando en realidad son un alimento altamente nutricional, es un simple, por un simple tema de paradigma. Entonces, como conclusiones de este trabajo, puedo indicarles que los insectos están asociados de manera positiva y negativa a la seguridad alimentaria. Negativa cuando son plagas que causan daño a los alimentos tanto en campo como almacenados, pero positiva porque a mediano y a largo plazo se van a transformar en una de las grandes alternativas alimenticias que vamos a tener dentro de nuestra población en los próximos años. Entonces, tenemos que seguir haciendo estudios ambientales, sociales, económicos, que demuestren a las personas, a la población, de que tenemos aquí una gran oportunidad, no solamente porque los insectos sean negativos cuando sean plagas, sino porque su gran cantidad se puede transformar en una alternativa de proteína en el futuro y de otros nutrientes. No solamente tendríamos en el futuro el uso de las gallinas, del ganado vacuno, de los cerdos, sino que también la posibilidad de tener granjas que produzcan insectos que sean utilizados para obtener harina o para consumirlos directamente en Panamá, quizá no solamente grandes fábricas, sino pequeñas de manera artesanal por algunos productores que se interesen en la producción en el futuro de estos insectos, que obviamente pueden incluir grillos, pueden incluir algunos tipos de coleópteros que puedan ser utilizados para su consumo. Y la perspectiva, por ejemplo, una de las que más se tenía como perspectiva es el caso de los grillos, porque son fáciles de criar de cierta manera para el tema de consumo de proteína para el consumo humano como complemento nutricional. El caso de la mosca soldado negra sería más que todo, en su momento también se puede utilizar la harina, pero también se puede utilizar para la producción más que todo de larvas que se van a proveer a algunos animales de cría, como el caso de las gallinas y de las tilapias. Bien, este artículo fue publicado en la revista de Lidia Ciencia Agropecuaria y obviamente está disponible, es gratuita, porque la idea con esto es la divulgación de esta información. Está libre, está dentro de la página web del IDIAP. Y con esto quiero agradecer al Instituto de Innovación Agropecuaria, toda la colaboración que nos ha brindado para estos estudios, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que obviamente también busca alternativas de alimentación, y la Universidad Especializada de las Américas, UDELA, también por la colaboración que ha estado brindando y la apertura para temas innovadores tales como este de la entomofagia, obviamente de la agricultura vertical y otros temas que se desarrollan en la actualidad, buscando alternativas para los panameños, obviamente, que también pueden ser experiencias que puedan servir para otras localidades. No necesariamente siempre va a ser la misma en Panamá, puede cambiar en otra región y es un ejemplo. A todos agradecido por su atención y termino mi presentación con estas últimas palabras. Gracias. Bueno, como bien indica el doctor Atencio, en vista de los problemas ambientales debemos desarrollar alternativas alimentarias, ya que la demanda es constante y debe ser diversa. Por esta razón,
Damos paso al doctor Rubén Collantes, entomólogo e investigador científico destacado del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, quien forma parte también de la red Alprosos. El doctor Collante nos va a hablar sobre lo que es la percepción de la entomofagia como alternativa alimenticia saludable en Panamá, un estudio que pueden encontrar en un link que se le va a estar compartiendo en el chat de Zoom. Más adelante, el doctor Collante también nos va a hablar sobre otro tema que es las frutas como potencial de alimento funcional en Cerro Punta y su aporte proteico. Adelante, doctor Collante. Sí, buen día, Milagros, y a todos los que nos acompañan. ¿Pueden ver la pantalla? Es correcto. Ok, listo. Bueno, nuevamente saludos cordiales. Pues vamos con este primer trabajo que es Percepción de la entomofagia como alternativa alimenticia saludable en Panamá. Este fue un estudio que se desarrolló en su momento con la colaboración de la profesora Marisa Yerkovich, el doctor Atencio, la estudiante Paula Hernández y la profesora Milagros Baña. Bien, ahí tienen también visto lo que es el enlace de la publicación. Bien. Sabemos que hay un crecimiento constante de la población, como bien mencionó hace un rato Randy, que exige otras alternativas alimenticias que sean sostenibles y saludables. Y todo esto orientado a la soberanía alimentaria. Pero hay que tratar de que estos esfuerzos de I más D más I generen capacidades técnicas en las personas y en las organizaciones, así como en la sociedad en su conjunto. Vemos que en la región nuestra, que es América Latina y el Caribe, son territorios diversos en suelo, clima, cultura y también la biota funcional presente en los mismos, pero aun cuando sabemos que hay antecedentes en otras naciones del consumo de insectos, vemos que acá en Panamá todavía eso está un poco incipiente o digamos hay todavía mucho recelo al respecto. Entonces, destaca, como bien mencionaba también hace un rato Randy, que al ser organismos muy versátiles que se pueden adaptar a diferentes condiciones, a diferentes sistemas de cría, pues representan una alternativa potencial, sobre todo para el aporte proteico. Entonces, eso es lo que estamos viendo con bastante optimismo para nuestro país. El objetivo del estudio fue conocer esa percepción de la entomofagia como alternativa alimenticia saludable en Panamá. Y la investigación es de corte exploratorio, descriptivo y transversal. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, se seleccionó al azar a 11 personas que fuesen mayores de edad entre 18 y 65 años, con niveles de instrucción que van desde secundaria completa hasta doctorado, en una proporción 1:1 entre hombres y mujeres, residentes tanto en áreas urbanas como periurbanas. Eh, Esto fue básicamente un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, que para estudios sociales es una técnica muy recomendada de acuerdo con una indicación que en su momento nos dio el profesor Enrique Sánchez Galán de la Universidad de Panamá. Entonces ahí están distribuidos los porcentajes que son 44% servidores públicos, 22% estudiantes universitarios, 14% docentes y 10% empresarios independientes. Los instrumentos para obtener estos datos, bueno, fue a través de formularios de Google y en algunos casos también se apoyó vía telefónica, directamente haciendo la encuesta con personas que quizá tuviesen limitantes con la tecnología. Solo se hicieron 5 preguntas. ¿Qué insectos conoce que son comestibles? ¿Qué beneficios conoce de consumir insectos? ¿Ha comido insectos alguna vez? ¿Incluiría insectos en su dieta? ¿Por qué sí o no lo incluiría? Entonces, ya mencioné pues lo que fueron los instrumentos para la recolección y cómo se estableció pues el tamaño de la muestra. Y en cuanto a aspectos éticos, pues declaramos que no hubo ningún tipo de experimentación con animales ni tampoco con personas, por lo que está eximido pues de lo que sería aspectos bioéticos como tal. Y hubo un compromiso sostenido de parte de los autores de guardar estricta confidencialidad respecto a los datos personales de quienes participaron en el estudio. Yendo a los resultados, tenemos que el 58% de los encuestados conocen que los grillos y saltamontes, es decir, orden Orthoptera, es comestible, seguido de lo que son larvas, mayormente del orden Lepidoptera y Coleoptera en algunos casos, otros insectos, hormigas también, bueno, las hormigas de Colombia, ¿verdad? Son bastante populares,
cucarachas, escarabajos, pero hubo un 22% que no sabía o no conocía que los insectos fuesen comestibles. En cuanto a beneficios, vemos que el 45% le atribuye lo que es el aporte de proteína y otros nutrientes. Vemos un 5% mejora de la salud. Un porcentaje menor habló de que sirven como afrodisíaco. Luego hubo otro porcentaje considerable que no conoce cuáles son los beneficios, que es el 45%, lo cual, bueno, resulta preocupante porque esto no es algo de ayer, de hace un par de semanas, no, o sea, se sabe desde culturas ancestrales pues de que hay esta costumbre, pero bueno, vemos que en el caso nuestro, en Panamá, 45% de las personas encuestadas no conocen los beneficios del consumo de insectos. Si los ha comido alguna vez, 20% afirmó que sí, el 75% dijo que no y un 5% atribuyó de manera accidental, llámese al momento de consumir un fruto, encontrarse una larva o de repente que una mosca o un mosquito se les introdujese en la boca, no sé, pero ellos lo atribuían pues como algo accidental. Si incluirían insectos en la dieta, de manera regular el 25% mencionó que sí estaría dispuesto a hacerlo. Un 4% dijo que tal vez lo haría, pero un 71% dijo que definitivamente no. No, porque lo ven todavía como algo tabú, como algo que no forma parte de nuestra cultura gastronómica, por asco o por falta de interés principalmente. Entonces, las razones para no consumir, como ya mencionábamos, estaba la cultura, el asco o, no, o falta de interés principalmente, falta de conocimiento también. También otras razones por las que no consumen es que hay algunos credos que para ellos el consumo de ciertas especies animales está prohibido o no lo ven correcto. Por lo menos, haciendo un paréntesis, en el caso de los adventistas, ellos no son de consumir mariscos, entonces mucho menos van a consumir insectos. Bien, ¿por qué sí se consumía insectos en el caso del 25% que está interesado? Lo que destaca es mejora de la salud, la buena preparación. Eso fue algo que también me comentó uno de los encuestados, que bueno, de repente se hacen unas galletas con harina de grillo y están bien preparadas, bien condimentadas y ni le dicen que eso es grillo, él se las come igual, porque ahí, como se dice, todo entra por los ojos. Así que la preparación también es un aspecto importante. Y los otros pues también se van al extremo de la supervivencia, porque seguro habrán visto en alguna película, en alguna serie, pues de que en condiciones extremas pues hay que hacer uso de lo que hay a la mano para sobrevivir. Algunos estudios relacionados con este trabajo, pues tenemos que en México, en el 23, tuvimos oportunidad, Marisa y yo, de viajar a Chapingo y allá hubo oportunidad directamente de consumir los insectos que preparan allá, que son los chapulines y el chinicuil que le dicen allá. Y justo teníamos un grupo de panameños que participaron voluntariamente del estudio, pues y eso nos dio algunas luces de cómo andaba la cosa, que se aproxima mucho a lo que ya habíamos encontrado en el trabajo que estamos presentando ahorita. Hubo otro trabajo sobre la aceptación de carne de pollos alimentados con Eisenia fétida, que es una lombriz, ¿verdad? La lombriz roja californiana. Si bien esto no es propiamente entomofagia como tal, también nos indica de que un uso alternativo de los insectos es obviamente la elaboración de alimentos o de piensos. Y si bien la lombriz californiana no es tampoco un insecto, vamos a decir que forma parte pues, de estos invertebrados que son muy diversos y están presentes en abundancia en el suelo. Luego tuvimos oportunidad de hacer un estudio de comparativo morfométrico entre adultos de Taneopoda varipenis. Este insecto es bastante abundante en el país. De hecho, cuando en el 2020 surgió la alerta regional del OIRSA de la posible llegada de la langosta centroamericana a Panamá y otros países de la región, hubo medios de comunicación que fueron bastante irresponsables. Y entonces cada vez que se veía un saltamontes o un grillo por los patios de las casas, ya estaban asumiendo que se trataba pues de la bendita langosta, cuando hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos presencia de esa plaga. Y bueno, después se hicieron otros estudios y vimos que habían ciertas diferencias en cuanto a los tamaños del insecto. Y también se sabe que en países como Perú,
la familia Romaleide, a la cual pertenece el Taneopoda varipenis, es ocupada como parte de la cultura gastronómica ancestral, o sea que sí la consumen. Y luego tenemos pues justo el trabajo que Randy mencionaba en la presentación previa, del de impacto de los insectos en la seguridad alimentaria y nutricional en Panamá. ¿Qué tenemos como conclusión? Bueno, para mejorar la percepción de entomofagia en Panamá hay que compartir más información que esté científicamente validada con las personas. Gracias a Dios, ahora mismo hay más libertad de acceso a la información, entonces los ciudadanos pueden de primera mano tener acceso a los aportes científicos y nutrirse bien, o sea, de información para poder tomar decisiones a conciencia. Entonces hay que hacer un mayor esfuerzo en divulgación y pienso que lo que está proponiendo esta red es un buen paso hacia esa dirección. Y hay que optar preferiblemente por especies que se puedan adaptar a las condiciones nacionales o que ya se encuentren presentes para aprovechar la diversidad nativa. Esto gana más relevancia al considerar las limitantes que hay, ya que cada día que pasa la población crece, pero eso también ejerce una presión en cuanto a el desarrollo urbanístico. Y asimismo también tenemos el cambio climático, entre otras amenazas que siempre están latentes allí y que cada día nos pasan factura de forma más agresiva. También es meritorio seguir con los esfuerzos de I+D+I sobre esta materia, ya que hay que generar oportunidades nuevas de empleo fuera de lo tradicional para la sociedad panameña, porque también ocurre que cada año o cada semestre tenemos más jóvenes que egresan de las universidades y necesitan tener por lo menos faros en el camino para ver qué rutas o qué caminos pueden ir tomando para poder ejercer su labor. Bueno, eso es en cuanto a la primera presentación. Hay unas brochetas de escorpión que esa me las mandó un amigo justamente de México, que eso también lo consumen bastante por allá. Bien, eso en cuanto a la primera presentación. Vamos entonces, no sé si directamente pasamos a la segunda presentación, Milagros. Sí, antes hay una pregunta sobre la presentación que acaba de hacer, que por qué en nuestro país, Panamá, no se le da esta divulgación de los beneficios de poder comer insectos. Es más, ni en restaurantes existe que se hagan comidas con estos nutrientes. Ajá, aquí ya tengo enfocada, dice, ¿por qué en tu país? Ajá, no sé. Bueno, lo que pasa, en realidad sí se le ha dado divulgación a través de las publicaciones científicas, a través de nuestra participación también en ferias, eventos, foros, congresos. O sea, desde la academia y también desde el IDIAP hemos procurado darle visibilidad a este tipo de emprendimientos o alternativas de desarrollo. Inclusive hay proyectos que han logrado ser respaldados institucionalmente. Pero todavía, como bien mencionamos en este trabajo, toca vencer ese tabú, esa resistencia que hay por parte de la mayor parte de la población. Dense cuenta que solo el 25% estaría anuente a incorporar los insectos en la dieta. Y algo curioso es que esto concuerda justamente con el porcentaje de población mundial que consume los insectos, porque de acuerdo con una estimación, cerca de la cuarta parte de la población mundial consumen de forma habitual insectos. Claro que principalmente estamos hablando de países asiáticos, como es el caso de China, el caso de la India, entre otros. Entonces, en Tailandia también se consumen. Entonces, eh, pero afortunadamente también tenemos que la información global fluye ahora con mucha más libertad. Entonces, creo que también es un compromiso de cada quien de buscar esas alternativas que le puedan permitir tanto ahorrar de repente en el gasto de proteína como poder desarrollar emprendimiento. Entonces creo que la información sí está fluyendo, pero los cambios no se pueden lograr tampoco de la noche a la mañana. Y esto es un trabajo constante. Es lo que puedo decir al respecto. Gracias. Es correcto, muchísimas gracias, doctor Collante. Ahora vamos con la presentación de frutas con potencial como alimento funcional en Cerro Punta y su aporte proteico. Para los invitados,
que nos acompañan en sala. Cerro Punta es un corregimiento y zona agrícola al occidente de Panamá. Adelante, doctor Collante. Sí, bueno, ahora vamos con este segundo trabajo que también fue una colaboración con Marixa, Randy y además con el doctor Javier Piti, que también es investigador de acá del IDIAP. Bien, el consumo de frutas y vegetales, como sabemos bien, forma una parte importante dentro de la dieta balanceada de las personas, ya que destaca por su aporte en azúcares, minerales, vitaminas, fibra, pero también sabemos que hay algunas frutas que pueden dar algún aporte proteico y de grasas o lípidos. En el 21, la FAO declara el Año Internacional de Frutas y Verduras para promover su consumo. Y esto adquiere mayor relevancia dado que justo estábamos atravesando plena pandemia, como saben. Fue un episodio muy duro para varias naciones. Y bueno, los que padecimos este mal y logramos superarlo, a Dios gracias, en buena cuenta, algo que nos ayudó fue justo el consumo de este tipo de alimentos. Sin embargo, algo que resulta preocupante es que la OMS recomienda que el consumo promedio diario que debe tener una persona en cuanto a frutas debe ser de 400 gramos, es decir, poquito menos de una libra. Pero en la actualidad, en Panamá, si acaso llega a 175 gramos por día el consumo de cada persona, o sea que estamos muy por debajo del 50% de lo que recomienda la OMS. Y en el caso de Cerro Punta, como mencionaba hace un rato, Milagros, es una zona privilegiada dentro del país porque es una de las principales regiones donde se produce frutas y verduras y abastece cerca del 80% de la demanda interna del país en cuanto al consumo de esos rubros. Entonces, el objetivo del estudio fue de reconocer las especies frutales con potencial como alimento funcional que estaban presentes en Cerro Punta. Y para ello se hicieron varios recorridos en campo durante los meses de enero a abril del 2021. ¿Por qué de enero a abril? Porque generalmente en este periodo se comprende lo que es época seca. Entonces era un poco más fácil hacer pues esos recorridos en campo. Y para esta época, por lo general, muchas de las frutas ya o están disponibles, por así decirlo. Y se llevó pues un registro fotográfico de los hábitos de crecimiento, flores y frutos de cada especie encontrada. Se consultó además literatura especializada para ilustrar las propiedades nutricionales de las frutas encontradas. Y ahí, como pueden ver en el mapa, ahí está la ubicación de estudio. Estamos relativamente cerca de la frontera con Costa Rica. Como principales resultados, de manera preliminar, encontramos 31 especies ubicadas en 11 familias y 18 géneros. Recientemente hemos encontrado algunas especies más que podemos estar hablando de que son ya por lo menos unas casi 40 especies de frutas que están presentes acá en esta zona. La más diversa de todas las familias fue Rosácea, con 6 géneros y 11 especies, seguida de la familia Rutácea, donde están los cítricos, obviamente, y Solanaceae, con 2 géneros y 3 especies. De aquí, posiblemente la fruta que más destaca es la fresa, ¿verdad? Ya que es la que más se comercializa para consumo fresco y para elaboración de algunos alimentos, pero también tenemos presencia de salsas silvestres, tomate de árbol, uchuva o aguaymando, como también se le llama en el sur, guayaba, cítricos, papaya montaña, que es muy ocupada para elaborar mermeladas en este caso. Y vemos que todas estas frutas poseen propiedades pues, que las hacen atractivas y las convierten en alimentos funcionales, ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra, carbohidratos, entre otros. Y algunas, como ya habíamos mencionado, pueden brindar aporte proteico y esto es una alternativa sostenible para estos medios de vida. Ahora, yendo a lo concreto, ¿cuáles tienen algún nivel o tipo de aporte proteico? Pues tenemos la alcayota o chiverre, que se suele llamar sandía de montaña o sandía de monte. Posee azúcares reductores, fibra, proteínas y lípidos. Y se ha encontrado
mayormente en Costa Rica, que esta chiverre se utiliza para elaborar postres artesanales, pues. Acá de repente no tenemos tan arraigado el consumo de esta fruta, pero en Costa Rica sí sabemos que lo ocupan de esa forma. Salsas silvestres, pues contienen también proteínas, además de lo que ya se sabe, como folatos, compuestos fenólicos, vitamina C, fibra. Acá en Cerro Punta hay por lo menos unas 5 especies de salsas silvestres que han sido identificadas. Eso fue un estudio que desarrolló un egresado de la UNACHI, que siguió la licenciatura en química, que se llama Dionisio. Y bueno, el asunto es que se ve con mucha expectativa positiva este género en particular, porque sabemos que hay muchas otras especies de género Rubus que están presentes también en el país. Y la granadilla, pues que es Passiflora ligularis, también contiene aportes de vitaminas A, C, B2, B3, algunos minerales y proteína y fibra. Entonces, esta planta en particular, lo interesante es que hay productores de mariposas que la ocupan para multiplicar, por ejemplo, aviones uno u otras especies que se alimentan de esta pasiflora y que normalmente son plagas, pero también un uso que se le puede dar es en ese rubro de la multiplicación de mariposas, porque como sabrán, hay también personas que les gusta liberar mariposas en una boda, en una graduación, etcétera. Entonces, es otra forma de aprovechar la biodiversidad nativa. Bueno, si bien las frutas destacan por el contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes y ayudan a prevenir las enfermedades degenerativas, como sabemos que es el cáncer o algún problema inmunológico, eh, además de eso, representan una oferta floral muy atractiva para los polinizadores, como también se ha mencionado previamente, tanto de especies nativas como de aquellos cultivos que se han introducido. Y esto representa también a su vez un servicio ecosistémico muy valioso. Hay personas que se dedican al alquiler de colmenas y justamente cuando llegan momentos de cosecha, estas pueden facilitar enormemente a que en promedio el rendimiento esperado se pueda incrementar entre un 15 a 20% con mucha facilidad. O sea que al final vamos viendo que todo termina integrándose, todo termina encajando de alguna manera. No podemos hablar solamente de aporte proteico sin pensar en todos los otros beneficios que nos puede dar el desarrollo de este tipo de rubros. Y justo hablando entonces de sinergias, pues podemos hablar de que de este trabajo se formuló el proyecto actual que tenemos en el IDIAP, en el cual también participan el doctor Atencio, el doctor Piti como colaboradores. Y también está la profesora Baña y la profesora Yerkovich como colaboradoras externas. Asimismo, tuvimos oportunidad de estar en una pasantía en Chile, que era de un proyecto financiado por Fontagro, pero paralelamente a ese compromiso institucional, tuvimos la amable atención de la ingeniera Jessica Geisbühler, que sale ahí en la foto de la derecha. Ella nos dio un recorrido por plantaciones de arándano azul, de zarzaparrilla y cerezas, que son cultivos que han prosperado mucho en la región de los lagos, que eso está al sur de Chile. Y ella nos explicaba que parte de estas incursiones recientes que se han dado es que el cambio climático ha obligado a que los productores de ganado, que es lo que más destaca en esa región, miren de manera positiva el invertir pues en otro tipo de rubros, como es el caso de los frutales. También se han generado varias publicaciones científicas sobre la materia y pues participamos en eventos internacionales, como es el caso de la Expo Conciencia de la OEI de 25. Ahí estamos en la foto con justamente uno de los que nos acompañan acá en la sala. Y también está el ingeniero Martín Caballero, que es otro colaborador nuestro. En cuanto a publicaciones, pues ahí está una muestra de lo que se ha generado. Tenemos un nuevo reporte de una araña para la región de Jurutungo, que eso está acá en Chiriquí. También una revisión sistemática sobre insectos polinizadores en el cultivo de café, que ahí colaboramos con el doctor John Villalaz
gerente de ese proyecto, y también con la ingeniera Ruth del Cid, que es gerente del proyecto Apicultura por IDIAP. Así tuvimos también otra colaboración que fue insectos asociados al manzano. Esto fue un trabajo también hecho con el doctor Pitti. Otro que es una iniciativa del doctor Atencio en la cual le apoyé, que era una perspectiva de la situación de frutas en Panamá. Y así como pueden ver, hay varios trabajos. Ahí está justo el que hablábamos de región de los lagos, también está publicado acá. Otros hallazgos que se han hecho en el cultivo de lo que es el mango, también en guanábana, en pasifloráceas, eh, entre otros. Bueno, ya para concluir, tenemos que algunas especies frutales, además de contener carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, también aportan proteína, como el caso de la granadilla y otros frutales en menor cuantía. Si bien se ha procurado continuar investigando aspectos relacionados con estos frutales, hay que profundizar más en el estudio de aquellas que puedan constituir un suplemento proteico adecuado, que se puede incluir también en la dieta. Y asimismo, las alianzas estratégicas entre Estado, academia, sector privado, ONGs y entes internacionales hay que fortalecerlas para fomentar la producción y consumo de fruta en Panamá. Y esto obviamente nos puede acercar a las metas o objetivos que plantea la OMS. Sin embargo, también hay que destacar en este punto que siempre es saludable poner en blanco y negro los términos de la colaboración, para que así todas las partes sean conscientes de cuáles son los deberes, las responsabilidades y así mismo los beneficios que se obtienen. Sería todo de mi parte en este aspecto y bueno, quedo abierto a más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Collantes, por su valiosa intervención. Ahora, continuando con el programa, la estudiante Yacibet Barrios, de la licenciatura en Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien desarrolló una pasantía con Gracilares de Panamá y el Instituto de Oceanología de la Academia China de las Ciencias, el IOCA, nos va a hablar sobre su trabajo de grado ya presentado, Macroalgas marinas como alternativa alimentaria. Este es un proyecto financiado por CENACIP, lo que es la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante, Yacibet, cuentas con 15 minutos para tu presentación. Hola, buenos días. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, se ve tu presentación y te escucho. Ok, un momentito. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio de poder compartir acerca de lo que fue mi trabajo de tesis, donde pues le voy a estar presentando una parte de lo que fue esta investigación sobre macroalgas marinas como alternativa alimentaria en Panamá. Esta investigación pues surge de ese interés de explorar un recurso marino poco aprovechado que pueda contribuir tanto a la nutrición como a la sostenibilidad alimentaria del país. De manera de introducción, las macroalgas marinas ya han sido utilizadas tradicionalmente por comunidades del Caribe aquí en Panamá, especialmente la comunidad Guna en Cativá y los afrodescendientes. Lo utilizan de diversas formas, alimentos, medicina y como recurso cultural. Además, pues investigaciones ya previas han contemplado que las macroalgas tienen diversos contenidos como compuestos bioactivos, proteínas, que son muy importantes para el tema de la salud. Y es por eso que surge esa necesidad de poderlas estudiar científicamente aquí en Panamá y ver ese potencial nutricional y evaluar si pueden representar una alternativa alimentaria para Panamá. Si bien anteriormente los expositores mencionaron diversos problemas que enfrenta Panamá en temas de seguridad alimentaria, también pues presentan desafíos muy importantes relacionados con el tema de anemias en niños y mujeres embarazadas, donde pues niños menores de 2 años alcanzan cifras bastante preocupantes, convirtiendo esto en un problema de salud pública severo. Y especialmente si nos vamos a la comunidad en la que estuve trabajando, comunidades como esta presentan vulnerabilidades socioeconómicas,
también limitaciones a servicios básicos, lo cual de alguna u otra manera afecta la calidad de la alimentación. Y ante esta situación es importante o resulta necesario explorar nuevas fuentes alimentarias accesibles y pues también sostenibles. De manera así general, las macroalgas tienen diversos beneficios, un potencial increíble en diversos sectores que va desde el sector ambiente, salud, cosmético, en el sector de ciencia y tecnología, en el sector agrícola y en el sector económico. Vemos que va desde el crecimiento en el mercado global, generando empleo, utilizado como biofertilizantes, en la producción de biocombustible, en la parte de compuestos antiinflamatorios y diversos productos del cuidado de la piel que utilizamos diariamente, y así también proporcionando oxígeno y absorbiendo el dióxido de carbono. Y por supuesto, en la parte alimentaria, estas tienen un potencial ricos en diversos minerales como calcio, hierro, selenio, diversas vitaminas, proteínas, ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6, que son muy importantes para la salud, y también se les destaca por un alimento bajo en calorías y ricas en fibra. Las macroalgas tienen diversas formas de consumo. Va desde consumo fresco, estado seco, en polvo, alimentos procesados, con alto valor agregado, suplementos, snacks. Panamá lo consume de manera de papilla, de té, en cereales para niños. Inclusive tienen una famosa bebida que es consumida por la comunidad, con la que vemos aquí, el Isinglass, que está a base de algas marinas. El objetivo de esta investigación fue conocer el potencial nutricional de distintas especies de macroalgas utilizadas por estas comunidades gunas y afrodescendientes, evaluando su composición como posibles alternativas alimentarias. Esta investigación se estudiaron 4 especies de macroalgas marinas pertenecientes al grupo de Gracilarias euquema. Estas especies fueron seleccionadas por su presencia en el Caribe panameño y por su potencial alimentario. Vemos aquí las 4 especies: Gracificus crassissimus, Gracilaria domigensis, Gracilaria longísima y Gracilarias débiles, o también conocida como Capaficus alvarensis de la variedad verde, o Capaficus alvarensis de la variedad chocolate, y Gracilarias. Para desarrollar esta investigación se trabajaron 3 etapas: un cultivo in vitro, una segunda que fue la evaluación microbiológica, y la tercera que es un análisis nutricional. Estas etapas pues me permiten a mí evaluar el crecimiento tanto de las especies como su posible uso alimentario. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en la parte nutricional de esta presentación. Bueno, aquí vemos de manera de resumen la parte in vitro, donde se evaluaron crecimiento, supervivencia, se realizan monitoreos, y esto pues permite identificar cuáles especies presentan mejor adaptación y mayor potencial para una producción controlada. Aquí vemos todo lo que es el procedimiento, desde una selección de semillas hasta el desarrollo de monitoreo de manera controlada. La parte microbiológica igualmente, se utilizaron en este caso 2 muestras en estado fresco y seco, y va desde la preparación de esos medios de cultivo, la observación macroscópica, la observación microscópica y descripción morfológica, para poder ver qué tan inocuo puede ser este alimento para el consumo humano. Y posteriormente se realiza el análisis nutricional en el Instituto Conmemorativo Gorgas, donde se evaluaron parámetros químicos como proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, humedad, con el objetivo de poder determinar el valor nutricional de estas especies estudiadas. Vamos a ver algunos de los resultados. En este caso de la parte in vitro, donde aquí podemos ver la tasa de supervivencia de estas 4 especies en diferentes medios de cultivo. Estos medios de cultivo, algunos fueron ya patentados por la propia empresa Gracilaria de Panamá, otros pues ya son comúnmente conocidos en la industria acuícola. Entonces aquí vamos viendo que durante 45 días hubieron monitoreos y se pueden ver destacar pues cuáles fueron los mejores medios para distintas especies, así como también descartar y realizar próximas investigaciones de cuáles fueron esos medios que no tuvieron un gran porcentaje de supervivencia. Ahora bien, en esta parte vemos la composición química de una de las especies estudiadas, Gracilarias débiles, estas que vemos aquí en la imagen, donde vemos que
esta especie, en primer lugar, vemos el porcentaje de carbohidratos del 27.93%, significa que por cada 100 gramos de esta alga fresca, alrededor 28 gramos, ¿no? Corresponden a carbohidratos, lo cual representa una importante fuente de energía para el organismo. También se identifica un contenido de proteínas del 5.85%, es decir, casi cerca de 6 gramos de proteínas por cada 100 gramos de esta muestra. Y aunque pues las macroalgas no van a reemplazar fuentes principales de proteína de alimentos tradicionalmente aquí en Panamá, puede funcionar como un complemento nutricional dentro de una dieta diversificada, mostrando que las macroalgas presentan un contenido proteico moderado. Otro aspecto importante, vemos aquí el contenido de grasa, el 0.21%, es decir, menos de 1 gramo por 100 gramos de la muestra. Además, también vemos el porcentaje de ceniza del 48%. Cuando hablamos de ceniza, es el contenido total de minerales que puede presentar esta alga, indicando que esta especie posee una riqueza importante de minerales esenciales que hay que seguir investigando. Otro contenido muy importante que podemos ver aquí, lo resalto, es el hierro, de 29.34 miligramos por kilogramos de muestra. Esto equivale aproximadamente a 2.9 miligramos de hierro por cada 100 gramos de la muestra. Entonces, este hallazgo es especialmente importante considerando que Panamá todavía enfrenta problemas como la anemia, particularmente en niños y mujeres embarazadas, y se observa pues también una presencia de yodo, donde se ve que tenemos aquí el 57.18%, es decir, 57 miligramos por kilogramo, ¿no? Aunque alimentos como mariscos, pescados contienen el yodo, pues naturalmente estas macroalgas se destacan por concentraciones importantes en este mineral, en el caso del yodo, evidenciando pues su potencial como una fuente complementaria dentro de la alimentación. Y vemos aquí por último el contenido de humedad del 17.77%. Aquí vemos otra composición de esta alga, que es la Gracilariopsis longísima, que vemos aquí. En la cultura guna, en Cativá la conocen como macarrón, porque se parece a un macarrón. Entonces, esta fue muy importante poderla conocer para saber qué es lo que contienen, ya que es una de las algas que más consumen. Entonces, también presentó un contenido de carbohidratos del 48,13%, proteínas del 4.23%, alrededor de 4 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Otro aspecto, también vemos que en cuanto a grasa, apenas el 0.23%, menos de 1 gramo de grasa por cada 100 gramos de la muestra. Y el contenido de ceniza, un 28%, también indicándonos que tiene una presencia de minerales muy importantes. El contenido de hierro es mucho más elevado que la especie anterior, de 322 miligramos de hierro por kilogramo de muestra. Esto equivale a aproximadamente 32 miligramos de hierro por cada 100 gramos de la alga. Y este resultado es particularmente importante porque sabemos que el hierro es esencial para la formación de hemoglobina y la prevención de anemia. Y si no vamos a los requerimientos diarios, una persona adulta, un hombre adulto, necesita 8 miligramos de hierro al día. Una mujer entre 14 y 50 años, 18 miligramos de hierro al día. Y los niños de 1 a 3 años, 7 miligramos de hierro al día. Entonces, esto, pues, más que nada, que significa que 100 gramos de esta macroalga podrían aportar cantidades muy importantes de hierro en relación a las necesidades diarias de una persona. Y si lo comparamos, pues, con alimentos consumidos aquí en Panamá comúnmente, podemos decir que una taza de frijol, y eso va a depender de la manera en cómo se cocine, porque también va a influir en los nutrientes que va a adquirir ella, la alimentación, ¿no? Entonces, una taza de frijol aproximadamente nos va a indicar que tiene 3 miligramos de hierro. En cuanto a un pescado, 1 a 2 miligramos. Y el hígado, que no es tan consumido, pero hay unas poblaciones que lo consumen, tiene entre 3 a 4 miligramos. Entonces, en comparación,
esta especie presenta concentraciones muy considerables de hierro, lo que evidencia ese potencial importante como fuente complementaria en hierro. Y en cuanto a la presencia de yodo, tenemos que 111 miligramos por kilogramo. El yodo también es un micronutriente muy esencial para lo que es el funcionamiento de glándulas tiroides, el metabolismo y el desarrollo neurológico. Entonces, los requerimientos diarios de yodo para un adulto son 150 microgramos en diarios. Para un niño de 1 a 8 años, de 90 a 120 microgramos diarios. Entonces, aunque alimentos como, lo dije anteriormente, pescado, marisco, contienen el yodo naturalmente, esta alga presenta concentraciones muy importantes de este mineral, evidenciando ese potencial dentro de la parte nutricional. Y vemos el contenido de humedad casi del 19%. En conjunto con estos dos resultados, ambas especies muestran un interesante perfil nutricional, especialmente en el contenido de hierro y yodo. Más allá de un recurso marino poco aprovechado, estas algas pueden representar una alternativa alimentaria complementaria con potencial para poder contribuir a la diversificación alimentaria y a la seguridad alimentaria de Panamá. Y bueno, como conclusiones de la parte in vitro, especies como Longísimas y Domigensis mostraron alta supervivencia y crecimiento, destacándose como especies idóneas para el tema de producción controlada de macroalgas. El medio Z, que es uno de los medios patentados, fue el más favorable, hasta un 100% de supervivencia, mientras que otros medios como el AMPET-K mostraron resultados menos favorables. Y en casos de la especie Gracilarias debilis y Crassissimus, se necesita una mayor investigación para el tema de optimizar los medios de cultivo, ya que tuvieron porcentaje de supervivencia poco favorable. En cuanto al contenido nutricional, presentan contenido de carbohidrato alto, proteínas moderadas, se le considera un alimento bajo en grasa, y se le encontró minerales claves como el hierro y el yodo, resaltando que tienen un potencial estas especies como fuente de micronutrientes esenciales para la seguridad alimentaria. Y bueno, las macroalgas evaluadas muestran un alto potencial como alternativa alimentaria sostenible, destacándose por su aporte significativo de micronutrientes esenciales como el hierro y el yodo. Y ese perfil nutricional las posiciona como un recurso estratégico capaz de contribuir al tema de la diversificación de la dieta y a la prevención de deficiencias nutricionales, generando beneficios relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional en Panamá. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yacibet. Cabe destacar que Panamá alberga una importante diversidad de macroalgas marinas en ambas costas. Muchas investigaciones científicas han reportado que más de 170 especies de macroalgas en el Pacífico panameño, además de una alta diversidad en el Caribe, muchas de ellas con potencial alimentario aún poco aprovechado en la región. Sin duda, estos recursos representan una valiosa oportunidad para el desarrollo de alternativas alimentarias sostenibles y de alto valor nutricional, especialmente hablando de proteínas en este caso y minerales, como bien lo mencionó Yacibet. Así como las macroalgas marinas representan una alternativa innovadora para la alimentación sostenible, existen también otras estrategias con gran potencial para la producción de alternativas de proteínas alternativas. En esa línea daremos paso al siguiente tema relacionado con la mosca negra soldado como bioconversor sostenible. El doctor Pablo Montenegro, docente e investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá y miembro del Sistema Nacional de Investigación de nuestro país, abordará el tema la mosca negra soldado como bioconversor sostenible para la producción de proteína alternativa. Cabe destacar que este proyecto está financiado por Senacid y tiene avances significativos en Panamá. Adelante, profesor Pablo, es un honor compartir con usted en sala. Hola, buenos días. Gracias, profesora Milagros. Solamente hay que aclararle un poquito. Es Pablo Montero. Montero, disculpe. Sí, no es nada. Siempre hay esa, esa duda. A veces se confunden. Pero bueno, a ver, voy a presentar, a compartir.
¿Se puede ver? Es correcto. Bien. A ver, entonces, bueno, vamos a hablar sobre la mosca de soldado negra. Primero, como un proceso de bioconversión sostenible y al mismo tiempo que nos ayuda a una producción de proteínas alternativas. Para saber de dónde venimos, debemos mencionar que actualmente en Panamá, y esto no se aleja del resto del mundo, hay un colapso silencioso en nuestros vertederos. ¿Por qué? Porque generamos una cantidad increíble de desechos. Por ejemplo, en Panamá se generan aproximadamente 4.700 toneladas de desechos al día, de los cuales el 57% se puede decir llega a los vertederos. Eso significa que hay otros que no llegan, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el Cerro Patacón hay un 52.2% del material que llega de desecho es desecho orgánico, ¿sí? Eso quiere decir que más de la mitad de los desechos que se generan son orgánicos. ¿Qué pasa con los desechos orgánicos? Son una fuente constante de contaminación. Primero porque generan lixiviados que van a llegar a las aguas subterráneas y luego la generación por una mala descomposición, una mala deterioro de estos alimentos o de estos desechos, generan entonces la producción de gases de efecto invernadero como metano y CO2. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos buscado una alternativa. Ah, otra cosa, debemos mencionar también que los desechos orgánicos provenientes de la actividad agrícola, la actividad alimentaria, ¿qué quiere decir esto? Los cultivos generan la base, que son, por ejemplo, cáscaras, generan semillas, generan los tallos. Esto representa un 25%. Sin embargo, hay una fuente importante de desechos orgánicos que vienen de los malos manejos por cosecha, ¿sí? Que esos llegan a ser aproximadamente un 60% de la producción total. Entonces, ese es como un llamado de atención a la gran cantidad de alimentos que estamos desperdiciando, porque lo estamos dejando perder porque no sabemos manejarlo. Ese es otro punto, ¿sí? Pero es bueno que se mantenga allí. Bien, el desperdicio de agroindustrial o de la actividad agrícola es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una mina, como dice aquí, una mina de nutrientes, una beta de nutrientes que no estamos aprovechando, ¿sí? Como les comenté, imagínense, se pueden estar generando aproximadamente 3 millones de toneladas de alimento agrícola, esto según los datos del 2022, del cual la merma, como les dije, en campo es de aproximadamente 25%. A eso sumémosle todo lo que se genera por los malos manejos. Es decir, que estamos enterrando aproximadamente 1 millón de toneladas de biomasa, ¿sí? O sea, hagamos, eh, imaginémonos la cantidad de alimento que estamos tirando, la cantidad de nutrientes que estamos tirando. Entonces, es importante ver cómo le damos la vuelta y logramos aprovechar esos nutrientes. ¿Cómo podemos hacer? Efectivamente, debemos realizar un consumo responsable, promoviendo una producción responsable y que vaya enfocado a revalorizar las mermas, incluyendo o contemplando el concepto de economía circular, es decir, revalorizar productos que entre comillas le llamamos basura o le llamamos desecho, ¿sí? Podemos convertirlo en insumo para generar un producto revalorizado, es decir, darle valor nuevamente. Reestructuración ecológica, utilizando eh, los insumos naturales para seguir el ciclo que tenemos en la producción de alimentos. Es decir, reducir nutrientes químicos, por ejemplo, reducir pesticidas de origen químico. Eso nos ayuda al mismo tiempo a reducir contaminaciones químicas producidas por el consumo de todos estos productos químicos y al mismo tiempo
optimizamos o minimizamos entonces la contaminación de los vertederos debido a el control de lixiviados, minimizar o eliminar la generación de gases de efecto invernadero y todo eso. Eso al final es una acción climática porque mitiga o aporta a la reducción de las condiciones que afectan el cambio climático, básicamente. Bien, ¿nosotros qué estamos haciendo? Tenemos un proyecto financiado por la CENACID eh, que se llama Utilización de entobiorefinería para la bioconversión autosostenible de materia orgánica. En entobiorefinería utilizamos insectos. En este caso propiamente estamos utilizando las larvas de la mosca soldado negra eh, por diferentes características, como por ejemplo su alta nivel de voracidad, o sea, su uso rápido en el consumo de la materia orgánica. Además de eso, su corto ciclo de vida y que es, no se puede considerar que es una plaga, porque en Panamá, por ejemplo, y en todo el trópico, es una especie endémica. Entonces no estamos añadiendo una especie que vaya a causar problemas, ¿sí? Además de eso, se puede manejar en cautiverio perfectamente y optimizar el proceso de cría de la misma. Bien, entonces, ¿qué estamos buscando? Como les dije, suministrarle a las larvas desechos o residuos orgánicos para que ella pueda utilizarla para alimentarse y luego entonces obtener productos. ¿Qué pasa con la larva? La mosca, o mejor dicho, vamos a enfocarlo de otra forma. Muchos pueden decir, pero bueno, tomemos todos estos desechos y hagámoslos compost. Vamos a compostarlos. ¿Qué pasa? Muchos de los especialistas que están aquí saben que el proceso de producción de compost es sumamente, no sumamente, es largo. Puede durar de entre 3 y 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con la larva de la mosca soldado negra? Al ser un ciclo de vida muy corto, ella se alimenta muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la larva, o mejor dicho, el ciclo de vida de la mosca eh, incluye procesos de metamorfosis, tal cual, imagínense la mariposa en su capullo que tiene que convertirse en adulta. En este caso, hay el proceso de huevo, de larva, prepupa, pupa y luego la mosca adulta. Bueno, el proceso desde que es pupa y mosca adulta, el individuo no se alimenta, ¿sí? Cuando está en proceso de metamorfosis, obviamente está inmóvil y la mosca adulta no se alimenta. Entonces, ella para sobrevivir este periodo de tiempo, ella necesita acumular importantes cantidades de nutrientes para poder sobrevivir todas estas etapas. Entonces, de allí que la larva posee una característica muy voraz. La larva come casi se puede decir que insaciablemente. Entonces, es un proceso muy, muy rápido que utiliza ella para bioconvertir los desechos orgánicos en otros subproductos, como pueden ser el material que queda luego que se extraen las larvas o que salen las pupas, que sería entonces lo que se conoce como frass, que sería como una especie de compostaje muy similar a lo que hace la lombriz roja californiana. ¿Qué ventaja tienen las larvas? Como les dije, son mucho más rápidas. Y además de eso, el potencial que tienen las larvas en sí como un suplemento alimenticio, especialmente como proteínas alternativas. Como les dije, ellas necesitan acumular grandes cantidades de nutrientes para poder continuar su ciclo biológico hasta que se reproducen y entonces mueren. Entonces, esto nos ayuda a repensar un poco la parte de los conceptos de economía. La economía lineal tradicional, que es todo el proceso de utilización de recursos, transformación y desecho. La parte de la entomobiorefinería, ¿qué quiere decir? Tenemos un producto que llamamos basura, que son los desechos, pero para el caso de la mosca soldado negra no es un desecho, sino que es un insumo, es su alimentación y pasa por diferentes procesos hasta que logramos darle entonces un valor a ese producto que ya lo teníamos convertido en desecho o en basura, que lo estamos perdiendo, que nos está contaminando el medio ambiente, que está causando gases de efecto invernadero, que está causando lixiviados
nosotros le estamos dando un valor tanto útil en tanto la agricultura, por ejemplo, para el cultivo de otras especies, otros cultivos, otros alimentos, y la generación de proteínas que puede pensarse, uno, para alimentación animal, que es prácticamente la mayoría de las temáticas que se usan en la mosca soldado, pero con el potencial de ser utilizado para alimentación humana. Como mencioné, una alta voracidad, seguridad alimentaria, adaptabilidad. Ella, desde que la capturas y la domesticas o la tenemos en cautiverio, básicamente ella se comporta igual. Ella no es ajena a la presencia del ser humano. De hecho, es mucho más dócil, mucho más tranquila, mucho más pasiva, se puede decir, que la mosca común. Ella fácilmente se posa sobre la persona, se deja agarrar, es decir, es mucho más dócil. Entonces, en ese sentido, tiene es mucho más fácil domesticarla, por llamarlo de alguna forma. Bien, ¿qué hemos hecho nosotros dentro del proyecto? La instalación de una planta piloto, utilizando desechos de la producción agrícola, procesarlos, implementar y optimizar una fase operativa, es decir, establecer un pie de cría y controlar los procesos de manera que la cría de la mosca soldado negra sea controlada. En este momento nosotros podemos decir que tenemos la capacidad de continuar y de manejar el proceso biológico de la mosca. Es decir, nosotros controlamos desde la postura de huevo hasta la alimentación, la pupación, la eclosión de las pupas nuevamente y todo el ciclo completo de la mosca lo tenemos en control, entre comillas, bajo control. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es un ser vivo y al ser un ser vivo siempre pueden surgir diferentes situaciones, ¿no? Entonces, pero en este momento nosotros lo tenemos bajo control. La segunda fase es la fase de investigación científica. ¿Qué busca esta fase de investigación científica? Establecer diferentes parámetros optimizados. Es decir, si bien la mosca naturalmente se alimenta de desechos a una temperatura ambiente, porque se maneja en áreas tropicales, el objetivo nuestro es optimizar el proceso para que ella pueda consumir una mayor cantidad de desechos en menor tiempo sin comprometer la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos al final obtener mayor peso larval, es decir, mayor nivel de proteína o mayores niveles de nutrientes, comiendo o utilizando mayores cantidades de desechos y mayor cantidad de larvas. ¿Qué quiere decir eso? Si vieron la gran cantidad de desechos que se producen, necesitamos una gran cantidad de larvas para poder consumir eso. Al mismo tiempo, queremos que ellas cumplan un ciclo rápido, porque nosotros generamos desechos todos los días. Entonces, al mismo tiempo, queremos que cuando se extraen las larvas, tengan unos niveles de nutrientes adecuados que nos sirvan entonces para alimentación, tanto animal con el potencial de alimentación humana, sin perder el ciclo de continuidad. Quiere decir que no todos los especímenes se utilizan con el objeto de ser alimentación, sino que tienen que completar su ciclo. Entonces, es un proceso continuo, es un ciclo de ir ajustando y ir haciendo que nos va permitiendo entonces lograr los objetivos planteados. Como le dije, maximizar las tasas de procesamiento. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, aquí pueden ver una imagen en la que nosotros trituramos los desechos que vienen de fuera. ¿Por qué? Porque normalmente en la naturaleza ella se lo va a comer, pero ella necesita un tiempo para que los desechos se empiecen a descomponer y ella pueda comérselo. Nosotros le facilitamos un poco ese trabajo triturando los desechos. Es decir, ya ella no tiene que sentarse a esperar a que los desechos se vayan descomponiendo para comérselos, sino que nosotros se lo damos con una papilla. Tal cual el bebé, que no le damos arroz inmediatamente, le vamos dando papilla para que él empiece a alimentar. Bueno, en este caso es bastante similar. Bueno, como les dije, entonces estamos estableciendo diferentes condiciones, por ejemplo, temperatura, humedad, ventilación, pH, eh, de proceso para ver cuáles son las salidas, en este caso los outputs.
mayor producción de proteína, mayor producción de grasas, por ejemplo, o mayor producción de larvas, menor producción. Hemos tenido situaciones en las que la mortandad se aumenta según la condición que utilicemos. Incluso a veces el tiempo del ciclo también se ha extendido. Entonces vamos dándonos cuenta que esas condiciones no son las mejores. Entonces nos toca ir ajustando, ¿no? Para al final tener las condiciones adecuadas o más eficientes para lo que queremos a la larga. Resultados tangibles. ¿Qué pasa? La larva de la mosca soldado negra tiene diferentes eh, aportes. Por ejemplo, y la más importante, proteínas alternativas. La biomasa larval deshidratada con té es una fuente de proteína de alta digestibilidad, especialmente pensada para formulación de alimentación animal, como por ejemplo peces, pollos, tal, incluso hasta el sector porcino. Se están haciendo algunas pruebas ya en la cría de tilapias, por ejemplo, y se está también acercamiento con estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para hacer pruebas con pollo. Eh, claro, con el rigor científico. Sabemos que en diferentes lugares se le da de alimentación a los animales, pero no está registrado en muchas partes, y menos en Panamá, cuál es el efecto de esos aportes o de esas proporciones suministradas de larva o de harina de la larva mosca soldado negra. Además de eso, hemos identificado que la larva posee extractos o posee cantidades importantes de aceites y lípidos que están siendo necesitados por la industria farmacéutica y la industria de belleza. Es decir, son aceites o parte de esos aceites son muy importantes y se venden muy bien. Entonces, ese es el otro perfil que estamos trabajando, la parte lipídica de las larvas. Además de eso, y la parte tradicional, se puede decir que es los biofertilizantes, que no es más que eh, el residuo que dejan las larvas luego de su acción del consumo de los desechos, que se puede decir que es parte de la descomposición de los propios desechos y parte de las excretas de las larvas, ¿sí? Tal cual el trabajo que hace la lombriz californiana. Eh, Todavía esta parte está por estudio, estamos en proceso de analizar todo lo concerniente a estos productos, especialmente las grasas y, y el biofertilizante. Las proteínas o la parte nutricional de la larva en sí, sí la estamos trabajando ya. Importante, miren, aquí pueden ver el perfil nutricional. Hasta el momento hemos alcanzado a obtener en peso seco, esto es importante, en peso seco hasta un 50% de proteína, aproximadamente 444 kilocalorías por 100 gramos de energía, 1926 gramos de calcio, 992 miligramos de fósforo en la harina de la larva de la mosca soldado negra. Además de eso, microbiológicamente hablando, aquí debo recalcar que recuerden que estamos trabajando con desechos, ¿sí? La planta es para la bioconversión de desechos. Eso significa que no estamos controlando la parte de inocuidad como si se estuviera tratando de procesar alimentos. Y aún así hemos detectado que, por ejemplo, en, la harina que hemos obtenido está ausente de salmonela, es decir, no tiene salmonela. Metales pesados están por debajo de los límites de detección. Y la E. coli, menos de 10 unidades formadores de colonia por gramo. Entonces, esto indica que el potencial es muy prometedor si llevamos controles mucho más estrictos, mucho más férreos en cuanto a la parte de inocuidad, ¿sí? De higiene e inocuidad. Entonces, estos ya son resultados que estamos obteniendo directamente del proyecto. Bien, como revolución de las proteínas alternativas, la problemática actual, normalmente utilizamos harina de pescado, utilizamos la soya como, como
especies que aportan niveles de proteína que utilizamos para alimentación animal, ¿sí? Los peces sabemos que es una competencia, la harina de los peces para alimentación animal es una competencia con la alimentación humana. Entonces, en ese sentido, podemos aportar a lo que mencionaron los colegas anteriormente de la parte de seguridad alimentaria, liberando el consumo de peces para alimentación animal mediante la proteína que generamos. Y la soja igualmente. La soja como un cultivo requiere agua, requiere restricciones de tierra y todo lo que va vinculado a la producción de soja. Entonces, si bien esta soja puede ser utilizada para alimentación humana, la variante sería minimizar la producción de soja y generar otro tipo de cultivo que vaya en la línea también de la seguridad alimentaria de los seres humanos, que es la ventaja que da, en este caso, la larva de la mosca soldado negra. Tenemos una producción, que se puede decir, vertical, porque no necesitamos grandes cantidades de espacio eh, para su producción. Tenemos una huella hídrica prácticamente nula, ya que el propio desecho genera la humedad necesaria. Entonces, el impacto de la utilización de la larva de la mosca sultana negra versus las especies que usamos tradicionalmente es considerablemente baja, ¿sí? En comparación. Entonces, el impacto que causa tanto al aporte medioambiental y la seguridad alimentaria, pues es considerable. Entonces, repito que podemos considerar que es muy prometedora a la hora de considerarla para esta utilización como proteínas alimentarias. Al mismo tiempo, esto involucra entonces el concepto de bioeconomía circular, que quiere decir que es todo un ciclo que estamos cerrando, ¿sí? Utilizamos desechos agrícolas que son, perdón, la producción agrícola genera desechos que son utilizados entonces por los insectos que nos producen entonces nuevamente alimentos y nos ayudan entonces a cultivar también, porque la parte de biofertilizantes, que esto entonces impulsa la generación de producción agrícola. Es decir, cerramos el ciclo convirtiendo la acción en bioeconomía circular. ¿Qué limitaciones hay? Limitaciones y desafíos para el consumo humano de insectos. Primero, creo que ya lo mencionaron anteriormente, la ausencia de marcos regulatorios. No hay normativas legales para controlar y auditar el control, manejo y comercialización de productos derivados de insectos, sobre todo destinados al consumo humano. Eh, la validación científica eh, como fuentes alternativas no tradicionales, toca demostrar la viabilidad de estas frente a la producción tradicional o a los insumos tradicionales de alimentación, incluyendo la parte de reducción de contaminantes. La parte de inocuidad es un requisito innegociable de bioseguridad, garantizar la ausencia total de patógenos, asegurar que no haya una bioacumulación de metales pesados, eh, y asegurando la parte de inocuidad de los alimentos ya con el potencial, no solo de alimentación humana, sino de alimentación animal. Si pensamos en que le vamos a dar estos alimentos a animales de consumo, por ejemplo, pollo, peces, cerdos o ganado, eso luego no lo vamos a comer el ser humano. Entonces, tenemos que garantizar que en todas las líneas de acción haya el rigor de la inocuidad y estandarizar la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Saber que bajo las condiciones que vamos a trabajar tenemos límites de producción, que vamos a tener eh, límites o marcos de producción de proteínas, producción de grasas, producción de fósforo, por ejemplo, u otros componentes nutricionales. Obviamente, estos van a fluctuar debido al tipo de alimentación que se le da, pero debemos procurar mantener límites de control, básicamente. Entonces, de allí saber qué podemos ir variando y qué no, o qué podemos reemplazar, por qué no. Entonces, esa es la parte de estudio científico, de validación, de control y de verificación. El futuro de la gestión de residuos está vivo a través de la ciencia y la Hermetia Ilusen. Más de 1 millón de toneladas de un pasivo ambiental
que causa contaminación puede convertirse hoy en una solución nutricional del mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo Montero. Excelente su intervención. Antes de finalizar, queremos destacar pues, que la importancia de estos espacios de intercambio científico y de colaboración internacional para seguir impulsando soluciones sostenibles en seguridad alimentaria y nutricional. Desde UDELAS también estamos y continuamos desarrollando investigaciones en colaboración con IDIAP y otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, con el tema de desarrollo de harinas de hongos comestibles, que más adelante vamos a estar desarrollando otros webinars en conjunto con la red Alprosos para mostrarles los principales resultados, así como el aprovechamiento de merma alimentaria y otras materias primas no convencionales. Los exhorto a escribir, dejé un correo en el chat para para consultas o futuras colaboraciones con los investigadores que han presentado sus resultados y voy a tomar un capture de la pantalla para cerrar la sesión. Les agradezco a todos por esta asistencia. La verdad es que se mantuvo activo el chat, en algunos respondí, otros pues por cuestiones de tiempo no podemos darle respuesta a todas las preguntas, pero tienen un correo en donde pueden hacernos llegar las mismas. Si pueden, por favor, encender sus cámaras para hacer el capture de la pantalla. Listo. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos, les deseo una excelente tarde y estamos entonces en contacto para futuras colaboraciones y, por qué no, formar parte también de la red Alprosor. Hasta pronto. Muchas gracias por tomar en cuenta siempre. Gracias. Muy buenas Muchas exposiciones. gracias. Muchas gracias, muy amables.